Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro devocional. Vamos a, vamos a comenzar. Quiero leerles una palabra que está en Primera de Reyes 22, del 7 al 8. Y dice así, Primera de Reyes 22, del 7 al 8. Pero Josafat dijo, ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? Y el rey de Israel le dijo a Josafat, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Miqueas, hijo de Ilma. Fíjense bien, la palabra de Dios es con frecuencia, o una de las tantas cosas que hace es confrontarnos. Y cuando nos confronta, pues da a conocer, pone en relieve nuestras rebeldías, nuestros errores, nuestra desobediencia. Nos damos cuenta cuando la palabra viene a confrontarnos, nos damos cuenta de en qué estamos fallando o qué es lo que no hacemos que no es correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Dice aquí, traza los principios eternos que son una parte íntegra del reino de Dios y nos llama a hacer los cambios necesarios en nuestras vidas para que nuestros corazones estén eternamente alineados con su manifiesta voluntad. Entonces la palabra de Dios nos llama a hacer cambios, nos confronta, nos muestra qué estamos haciendo y qué es lo que Dios quiere que hagamos, y entonces nos insta a arrepentirnos y tomar el camino correcto. Amén. Y es ahí donde a veces, ¿verdad? No nos gusta. Es ahí donde a veces cuando vemos que hay palabras que vienen a confrontarnos, nos incomodan y no nos agrada mucho que nos hablen así. Es decir, es bien sencillo. Yo creo que es un error que cometemos todos. Yo lo he cometido, ¿verdad? Que cuando estamos escuchando una palabra y podemos ser como David. Cuando David tuvo que ser enviado un profeta a David para confrontarlo por el error y por el pecado que había cometido. Y este profeta llegó y le contó la historia de un corderito, ¿verdad? No sé si se acuerdan que le dijo, había un corderito que vivía con su dueño, era casi como de su familia, lo amaba, era su único cordero, y alguien más lo tomó para ofrecerlo, para matarlo y ofrecerlo como un banquete a una persona que venía de visita. Y entonces cuando David estaba escuchando esta historia, estaba muy enojado, se enojó mucho, ¿verdad? Él empezó a decir qué hombre tan más tremendo, o sea, no se merece misericordia, etcétera. Entonces el profeta le tuvo que decir, pues eres tú, porque tú hiciste lo mismo. Y a veces podemos ser como David, cuando estamos escuchando una palabra, una predicación, podemos estar moviendo la cabeza, podemos decir, híjole, esta palabra lo hubiera escuchado fulanito, ¿verdad? O podemos asombrarnos y decir, wow, qué tremenda palabra, ¿no? La verdad es que sí es cierto, como hay gente que es así, ¿verdad? Como le pasaba al fariseo cuando oraba, que decía, gracias porque yo no soy como ninguno de estos que están aquí, ¿verdad? Y se admiraba del pecado de los demás. Y desafortunadamente hay esta tendencia en nosotros, ¿verdad? De escuchar y es bien fácil juzgar, es bien fácil decir, ay, esta palabra era para fulanito, esta palabra para sutanito, qué bárbaros, cómo son tan pecadores, y vernos a nosotros como los más santos y los más buenos. Es sencillo hacer esto, pero y no abrazar y no entender que también la palabra nos exhorta a nosotros. Y no tomar lo que nos toca de exhortación.
sino repartir. Y este es un error, y la verdad es que esto le estorba mucho al Señor. O incluso, qué tremendo, porque el profeta tuvo que decirle a David, se trata de ti, porque si no lo hubiera dicho, se trata de ti, David ni cuenta de que estaba hablando de él. David se lo hubiera, o sea, él hubiera hasta ido a hacer justicia, pero nunca hubiera pensado que se trataba de él. Y este era el trabajo de los profetas en ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo los profetas interpretaban para el pueblo la realidad que estaban viviendo y en qué aspectos difería con los parámetros establecidos por la palabra de Dios. O sea, les decía, ustedes están viviendo así, pero la palabra de Dios dice esto. Y por eso no eran tan amados, tan queridos. Por eso la gente a veces quería ahorcarlos, porque hacía eso. Y a veces también la otra parte es que no solamente no abrazamos la exhortación, no solamente repartimos y pensamos la exhortación es buena para tal, para sutanito, como no está menenganito, ¿verdad? Sino que también a veces nosotros no hablamos la palabra como es, ¿verdad? Por miedo a herir susceptibilidades, ¿verdad? Y a veces evitamos que la gente sea corregida. Pero la palabra es bien clara, dice en Timoteo, segunda de Timoteo, 4 del 2 al 3, dice, no permitas que otros impongan sobre su ministerio el mensaje que ellos quieren escuchar, ni tampoco imponga usted su propio mensaje. Ay, no, perdón, estoy leyendo mal. Dice así, te mando que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. Amén. Dice la palabra que tenemos que predicarla instando a tiempo y afuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo, exhortando con toda paciencia y doctrina. Amén. Entonces, la palabra viene a exhortarnos, la palabra viene a confrontarnos y tenemos que hacerlo. Claro que dice, y ahí dice bien, con paciencia y doctrina, ¿verdad? Tenemos que hacerlo de forma correcta, porque a veces, aunque quisiéramos, si no tenemos la forma adecuada, aunque nuestra intención sea la correcta, tampoco se va a recibir, ¿verdad? Y a veces tenemos que ser sabios incluso para exhortar. Y tiene que haber estas dos partes, ¿verdad? La parte en la que tengo que tener siempre un corazón abierto para entender cuando Dios me está hablando. Yo creo que esto es bien importante. David decía, líbrame de los pecados, aún de los que me son ocultos. Yo creo que siempre que oigamos una palabra, antes de pensar en los demás, antes de pensar o decir, ay, sí, qué bueno que les dicen eso porque estaba muy mal, yo debo de pensar qué parte me toca a mí, qué parte Dios me está hablando a mí, qué es lo que Dios me quiere enseñar a mí, ¿verdad? Y aunque yo diga, no, yo estoy bien, porque muchas veces yo me he encontrado pensando, o sea, Dios me habla o habla por medio de una predicación o da una instrucción, ¿verdad? Y yo, lo primero que yo siento, que pienso es, ah, no, qué bueno que yo estoy bien, yo en eso no tengo problema, ¿verdad? Pero cuando profundizo un poquito más, ahí me encuentro, híjole, que la palabra realmente era para mí, ¿verdad? Cuando le empiezo a analizarla, cuando empiezo a desmenuzarla, pues me doy cuenta que la palabra era para mí. Incluso quiero decirte que casi siempre cuando me toca compartir, casi siempre yo entiendo que la palabra primero es para mí, que Dios me habla a mí, ¿no? Que Dios me está corrigiendo a mí, que Dios quiere enseñarme a mí, ¿verdad?
Y es importante que aprendamos y que tengamos siempre un corazón humilde para escuchar la palabra, pidiéndole al Señor que nos corrija, que nos redarguya, que nos confronta. Y también necesitamos de gente que lo haga. Necesitamos darle la oportunidad a personas que lo hagan, que lo hagan. ¿Qué pasaba con este profeta, verdad? ¿Qué pasaba con este rey de Israel, verdad? Cuando Josafat le decía, pues vamos a hablarle a algún profeta, ya no queda nadie. Y él dijo, sí queda uno, pero lo aborrezco porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo, ¿no? Entonces, él le caía gordo, a pesar de que sabía que era un hombre que hablaba de parte de Dios, le caía gordo porque no le decía lo que quería escuchar, sino le decía lo que no quería escuchar. Entonces necesitamos tener gente también que nos diga lo que no está bien, lo que no es correcto. Necesitamos dejarnos enseñar, dejarnos instruir. Y mira, a veces la gente que está a tu alrededor, la gente que está más cercana a ti, son instrumentos de Dios para eso. Y son los que menos queremos escuchar. Porque nos hablan las cosas como tiene que ser y como necesitamos escucharla, ¿verdad? O sea, yo sé que Iván es una bendición para mi vida porque él me dice las cosas, ¿verdad? Y él es claro conmigo y me corrige y me dice cuando estoy mal, cuando he tenido actitudes incorrectas, pero no siempre me gusta, ¿verdad? Y yo sé que también a él no le gusta cuando yo hablo con él y le digo, o sea, lo primero que hacemos a veces es como ponernos a la defensiva, ¿verdad? ¿Y por qué lo hacemos? Nuestros papás también son las personas que debemos de dejar, ¿verdad? Que nos corrijan, porque lo hacen con amor, porque lo hacen porque nos aman, ¿verdad? Nuestros papás, nuestra familia, tenemos que aprender a dejar que nos muestren que ven en nosotros, que tiene que ser corregido. ¿Por qué? Porque lo hacen, porque nos aman, ¿verdad? Y yo siempre he pensado y entiendo que una palabra de exhortación tiene que ser entregada con amor, porque si no, pierde autoridad. Muchas veces hay gente que dice, es que cuando hablan muy fuerte y hasta seco y no con la forma adecuada para corregir a alguien, ¿verdad? Y se justifican diciendo, es que Jesús incluso les decía, sepulcros blanqueados, generación de víboras, sí, pero Jesús, todo lo que él hablaba desde el amor, o sea, él había demostrado con todo su ser, demostró cuánto nos amó, ¿verdad? Y él tenía toda la autoridad para hablar como él quisiera. Entonces, una palabra de exhortación siempre tiene que ser entregada desde un corazón que ama, si no pierde autoridad. Yo no puedo regañar a alguien, yo no puedo exhortar a alguien si no hay un fundamento de amor en mi corazón, porque en lugar a veces de edificar, lo que hago es destruir. A veces destruyo. Entonces, una palabra de exhortación tiene que ser entregada con amor y es por eso que tenemos que permitir que haya personas que seguramente nos aman y están a nuestro alrededor, que nos hablan, ¿verdad? Nos hablan y nos dicen las cosas que tenemos que cambiar, que no son correctas. A veces, por ejemplo, en mi caso, mi papá no conoció al Señor hasta que él, hasta días antes, ¿no? Que él partiera. Y yo recuerdo que mi papá pues era de los principales que Dios utilizaba para ponerme un estate quieto, ¿verdad? Y a veces yo decía, ay, es que mi papá ni sabe porque no conoce al Señor ya siendo cristiano. Pero la verdad es que yo muchas veces me di cuenta cómo Dios me habló a través de mi papá, a pesar de que mi papá no era creyente, porque Dios le había dado una autoridad a mi papá para hablarme, para corregirme, para enseñarme. Y muchas veces Dios habló a mi vida a través de él, ¿verdad? Entonces, en verdad, la gente que tenemos a nuestro alrededor, la gente más cercana, nuestros líderes, nuestros pastores, demos la oportunidad de que también nos corrijan, de que nos digan, ¿verdad? Lo que no está bien, lo que no es correcto, lo que tenemos que cambiar. Entonces,
Y es importante porque entonces dejamos que la palabra haga su obra en nuestra vida y en nuestro corazón. Amén. Bueno, pues vamos a ser fieles a la palabra y darle el peso, y siempre que tú oigas algo, que sea primeramente donde tú le puedas decir, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tú me quieres hablar? Yo no quiero pensar en que esta palabra sería muy buena que lo oyera mi compadre, mi suegra, mis amigos, mis vecinos. Yo quiero pensar en qué es lo que tú me quieres decir a mí. Y aunque no me guste, Señor, permite que yo tenga mis oídos bien abiertos, mi entendimiento abierto para recibir tu corrección, para que tú me enseñes. Y también cuando se trata de que Dios nos entregue una palabra para exhortar a alguien más, también podamos hacerlo, pero lo hagamos con las formas correctas y con el corazón correcto. Amén. Bueno, pues vamos a orar. Señor, gracias, papá, gracias, Señor, por lo que tú has hablado a nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú lo sigas haciendo, papá. Que tú sigas hablando, que tú nos sigas enseñando, que tú nos sigas instruyendo, Señor. Quita todo lo que te estorba para que tu palabra sea recibida con mansedumbre, Señor. Con un corazón sabio, con un corazón entendido, papá. Con un corazón humilde. Aún, Señor, si hay cosas, papá, que en este momento, Padre, tú hayas querido decirnos y no hemos abrazado, Señor. Padre, permite que tu palabra trabaje en mi corazón. Libra de nuestro corazón los errores que son ocultos, papá. Permite que seamos sabios y entendidos, Señor. Que podamos entender cuando tú nos hablas, cuando tú nos corriges, cuando tú nos enseñas. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, papá. Amén. Amén.